Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo un demostrativo. En este caso les traigo un equipo muy pero muy suave. En cuanto a grabadoras de voz se refiere, hay que hacer mención especial para este equipo fabricado por Olympus, modelo Peercoder J300, el cual es en formato microcassette. Y la verdad, de entrada tiene una estética bastante buena. Está prácticamente, luce como nuevo estéticamente. Y bueno, todavía pueden ver que tiene su sticker original, donde nos dice que tiene un diseño ultra compacto, eh, operación o bueno, fácil uso o manejo del mismo equipo, y con un sonido claro, ¿ok? Que de hecho yo ya lo probé antes de este video y efectivamente es muy claro, tiene un excelente sonido, ¿ok? Entonces, esta grabadora de voz, además de ello, viene equipada con contador de cinta de 3 dígitos, de detección de voz. Puede grabar, la dejas con el rec activo, ya una vez que actives el sensor va a detectar algún sonido y comienza a grabar, ok. Entonces, bueno, pues vamos a echarle un vistazo aquí de cerca a lo físico, estético y funcional que tiene, los controles, todo, ok. Entonces vamos a abrir aquí más la toma y bueno, aquí lo ven, Peercoder J300 de Olympus, el sentido en cómo avanza la cinta, los controles de reproducción, todo está muy bien. Y de hecho, a diferencia de otros equipos, sí está más delgadito este, ¿ok? Para su tipo sí es un poquito más delgado, porque hay otros que sí son un poquito más voluminosos, ¿ok? Aquí vemos una entrada. Bueno, es una entrada y salida, funciona de las dos maneras. Entrada para micrófono y también salida para audífonos. Vemos el LED donde nos va a indicar que está en uso o en operación, grabación, etcétera. El micrófono incorporado, el control de volumen tipo perilla. Vamos a dejarlo más ahí al mínimo. Eh, por dentro está perfecto, está en óptimas condiciones. El famoso número de serie para demostrar que sí es el producto que estamos promocionando, 884 GP, ese es el número de serie, ok. Entonces al interior está excelente, no hay ningún problema con ello. Controles de reproducción ya los mencionamos, y en esta parte al ver estos comandos nos indica que durante la reproducción vamos a poder tanto regresar como retrasar sin ningún problema. Es decir, vas a poder hacer playback, adelantar o regresar sin ningún problema. Ahí está, ok. Entonces, para no tener que hacer lo que es detener la cinta, adelantar o regresar y otra vez presionar play, simplemente te deslizas dependiendo qué es lo que quieras hacer, adelantar, regresar. La pausa va en forma de interruptor, ok. Si está toda hacia arriba, está aplicada, entonces tu equipo no va a reproducir nada. Okay. Hay que tener muy en cuenta en eso, porque las personas pueden pensar que el equipo no funciona y simplemente era que la pausa estaba aplicada. Algo así como por ejemplo los reproductores de CD Sony Walkman que tienen su botoncito de hold. Algo así es la pausa, ok. Entonces, para que se tenga en cuenta, nos dice aquí que funciona con dos pilas AAA, ok, las cuales obviamente ya tenemos colocadas. Y de hecho el compartimento está bien estrecho. Ahí está, son dos pilas, ahí viene la orientación en cómo van. ¿Qué más? Vamos a resetear aquí el contador de cintas, ahí lo acabamos de poner en ceros, ok. Sistema de detección de voz, todo listo. Aquí en este costado vamos a ver interruptores. Uno de ellos es para controlar la velocidad de reproducción. Ahorita está 2.4, que sería la rápida, 1.2 un poquito más lento. Fast playback, ellos dos están desactivados, tanto el fast playback y el sensor de detección de voz. Hacia donde tú muevas el interruptor vas a activar
dependiendo, ok. Si lo muevo a la derecha, el sensor va a estar activado. Yo lo voy a dejar en rec, y en cuanto el equipo detecte algún sonido o alguna voz, va a empezar a grabar, ok. Y cuando esté todo cargado hacia la izquierda, va a estar produciendo las cintas en forma o a una velocidad rápida, ok. Entonces aquí al centro está desactivado cualquiera de ellos dos. Veamos aquí en este otro punto, es un orificio el cual vamos a poder, nos va a permitir conectar un adaptador de corriente directa a 3 volts. Las polaridades son, déjenme ver más de cerca, polaridades son centro positivo, masa negativa, ok. Bien, entonces como les digo, este equipo estéticamente, físicamente está óptimo, está perfecto, ok. Entonces vamos a hacer unas grabaciones ahorita. Al final les voy a mostrar las pilas que estoy utilizando, y también aquí ligeramente un detallito aquí con las láminas, los contactos que están en la parte de la tapita. Cuando la gente deja las pilas al interior, pues bueno, sueltan ácidos, sales de los componentes químicos. Entonces ligeramente dejaron ahí como que una marquita que sufrió ese detalle, ¿no? Pero nada que ver con todo la estética y sobre todo el desempeño de este equipo, ¿okay? Entonces vamos a hacer la prueba. Utilizaremos para este caso un cassette Sony, micro cassette, todos son iguales, no importa la marca, solamente va a cambiar la duración de cada uno, ok. Lo vamos a regresar, ya estaba, ok. Entonces, ok, lo vamos a ubicarlo más o menos, sí, a esta distancia, ok. Vamos a abrir un poquito más la toma. Es una distancia aproximadamente de 40 centímetros con respecto a la cámara, más o menos. Entonces vamos a hacer la primera grabación. Está LED, ok. Ahí está. Grabación de prueba 32321, equipo Olympus microcassette Peer Coder J300. Es un sistema con detección de voz, sistema sensor de voz, y también con fast playback, ok. Diseño ultra compacto, sonido muy claro, ok. Distancia aproximada 40 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Finalizamos ahora. Vamos a regresarlo todo hacia arriba. Listo. Hay que hacer el stop manualmente. Estos equipos, o en este modelo, no lo hace de forma automática. Hay que hacerlo manualmente para que no se castigue la banda y se vaya a deteriorar antes de tiempo, ok. Vamos a escuchar. Tenemos el volumen todo al mínimo y lo vamos a ir subiendo gradualmente. ¿Está? Grabación de prueba 32321, máximo volumen. Olympus microcassette Peer Coder J300. Es un sistema con detección de voz, sistema sensor de voz, y también con fast playback, ok. Diseño ultra compacto, sonido muy claro, ok. Distancia aproximada 40 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Finalizamos ahora. Ok, vamos a regresar durante el playback. Listo. Ok. Puedo haber puesto pausa, pero para no estar, bueno, la pausa aquí, le vamos a mostrar que sí funciona, ¿no? La pausa. Ahí está. Ahí está aplicada la pausa. Está el botón hacia arriba y no está reproduciendo. En este momento voy a conectar lo que es el cable de sistema de bocinas externo. Solamente, ah, caray, es una entrada más chica, no me había percatado de esto. Mira, me fui con la finta de que era 3.5 milímetros, pero en realidad es más pequeño. Sí, es más pequeño que el 3.5 milímetros. Esto sí no lo había considerado, no lo había tomado en cuenta. Mira, no le queda el 3.5 milímetros. Lo quería conectar a un sistema de bocinas externo para sacar la señal y que pudieran apreciar
pues con mejor calidad de volumen, pero en vistas de que no es la misma medida, pues lo vamos a dejar entonces así, tal cual. Ok, entonces bueno, vamos a quitar la pausa. Ya está quitada la pausa. Ok, entonces vamos a volver a grabar por segunda vez, pero vamos a hablar más de cerca para poder que capte mejor. Ok, segunda prueba de grabación, equipo Olympus Pearcoder J300. Es la segunda prueba de grabación a una distancia aproximadamente de 10-12 centímetros aproximado. Segunda prueba, microcassette. Estamos usando un microcassette marca Sony. Ok, segunda prueba, finalizamos ahora. Ok, otra vez regresamos todo. Ahí está. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal. Segunda prueba de grabación, equipo Olympus Pearcoder J300. Es la segunda prueba de grabación a una distancia aproximadamente de 10-12 centímetros aproximado. Segunda prueba, microcassette. Estamos usando un microcassette marca Sony. Ok, segunda prueba, finalizamos ahora. Okay. Voy a aplicar la pausa y ahora voy a jugar un poquito aquí con las velocidades y el fast playback. Quitamos la pausa. Vamos a poner el fast playback. Segunda prueba de grabación, equipo Olympus Pearcoder J300. Es la segunda prueba de grabación a una distancia aproximada segunda prueba, microcassette. Estamos usando un microcassette. Ok, segunda prueba, finalizamos ahora. Ahí se alcanza a escuchar parte de la primera grabación cuando lo estuvimos grabando más o menos como a esta distancia. Se escucha cuando dice finalizamos ahora un poquito más ensordecido por precisamente la distancia a la cual estuvimos grabando. Ok, entonces ok, ahora queda regresarla toda otra vez y hacer una tercera prueba con el sensor de detección de voz. Para ello primero lo vamos a tener que activar todo hacia el lado derecho. Ahí está activado, la velocidad está en 2.4. Ok, entonces volumen al máximo, todo bien. Vamos a dejar presionado el botón de rec. Ok, botón de rec. Y en cuanto detecte audio, algún sonido, va a empezar a grabar. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Sistema Olympus Microcassette Pearcoder utilizando el sensor de detección de voz. Esto es una tercera prueba a una distancia aproximada de 15 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Finalizamos la prueba ahora. Ok. De repente, cada vez que empieza a grabar, van a escuchar más o menos como que se escucha un chasquido, así como no chasquido, sino como una media distorsión, pero es cuando empieza otra vez a aplicar el cabezal para grabar. Ok, vamos a escucharlo. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Sistema
Olympus Microcassette Peer Quarter utilizando el sensor de detección de voz. Esto es una tercera prueba a una distancia aproximada de 15 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Finalizamos la prueba ahora. Ok, vamos a quitar aquí el sensor de detección de voz. Lo vamos a dejar aquí a la mitad. Está apagado, no está activado ninguno de ellos. Ok, voy a hacer una cuarta prueba de grabación aquí rapidito. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, equipo Peer Quarter Olympus J300, cuarta prueba de grabación, distancia aproximada 13-14 centímetros, finalizando ahora. Ay, caray, se me fue lo adelanté de más. Olympus Microcassette Peer Quarter utilizando el sensor de detección de voz. Esto es una tercera prueba a una distancia aproximada de 15 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Finalizamos la prueba ahora. Ok, ahí viene la prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, equipo Peer Quarter Olympus J300, cuarta prueba de grabación, distancia aproximada 13-14 centímetros, finalizando ahora. Ok, listo. Vamos a regresarlo todo. Ok, listo. La razón por la cual hice una cuarta prueba es que me pareció haber escuchado la prueba la grabación de detección de voz. La tercera prueba fue usando el sensor de detección de voz. Me pareció haberla escuchado un poquito más, con mejor calidad de sonido. Una de las razones puede ser que el equipo como lo estamos usando más, está mejorando la calidad también, porque bueno, los dejan sin usar por mucho tiempo y de repente eso les afecta a la calidad de reproducción. Pero ahorita hice una cuarta grabación que no estaba pensado, pero la hice para cerciorarme bien que era la misma calidad, no que simplemente se escuchara mejor con el sensor de detección de voz, sino que también haciéndola manualmente sí se escuchó igual. Ok, entonces aún así, por ejemplo, para las personas que les gusta estos equipos, yo les recomiendo mucho que se compren por internet, busquen un cassette limpiador como estos para poder darle mantenimiento a los equipos. Es muy útil, les va a devolver la calidad de audio a sus grabadoras o caseteras. Igual si tienen caseteras usando lo que es el cassette estándar, también se recomienda utilizar este tipo de cassettes, limpiadores de cabezal, para mejorar la calidad. Ok, si no pueden adquirirlo, pueden hacer la limpieza de forma manual. En la descripción dejo un enlace para que puedan hacerlo y devolverle pues esa calidad de reproducción o grabación a los equipos de cinta. Ok, entonces bueno, pues dejando esto a un lado, el equipo en realidad sí está funcionando excelente, sí capta bien el sonido, tanto de forma grabación manual como grabación por detección de voz usando el sensor. La estética es magnífica de este equipo, la verdad, se siente muy bien en mano. Vamos a mostrar aquí lo que es el compartimento de pilas. De hecho sí está bien asegurado esto, no se abre tan fácil. Estoy utilizando dos pilas AAA fabricadas por Philips, son alcalinas. Igual puedes utilizar recargables o de litio si gustas y te va a rendir muy bien. El compartimento aquí de pilas, miren lo que les decía, que las personas dejan las pilas colocadas aquí en los equipos y de repente puede parecer, miren, no es algo grave, la verdad no es algo grave, pero sí hay indicios como que sufrió así levemente
por dejar las pilas colocadas. Al interior se va a mostrar muy bien. Allá al fondo casi no, apenas se nota, apenas ahí brillan lo que son las lengüetas de la parte interna. Están perfectas, están muy bien, ok. Todos, nomás que en este caso les digo, tiene ahí como que una manchita, rastros ahí, ok. De cualquier forma, al final, ya al finalizar este video, nosotros le aplicamos aquí un lubricante especial para que esa mancha o ese óxido no le siga avanzando. De cualquier forma está limpio, no es de que tenga salitre o cosas de esas, ya está limpio, pero le queda la manchita en el mental. Entonces por eso yo decido mejor mostrárselo para que lo vean y bueno, no que vayan a decir de que oye, no mencionaste que tenía este detalle aquí en la tapa, etcétera, etcétera. Ok, pero bueno, ahí lo tienen, el equipo de Olympus está funcionando perfectamente. Me hubiera gustado mucho haber conectado mi cable de auxiliar, pero la verdad es que no le dio. Y la verdad, a simple vista, yo di por hecho de que era de 3.5 milímetros, pero no entra. Es el que le sigue, es más delgadito. Ok, entonces ahorita a la mano no estoy seguro si es un octavo o 1.16. No estoy seguro cuál es la medida correcta para que les voy a inventar, ok. Entonces bueno, ahí lo tienen, equipo Olympus Spear Cutter, está funcionando perfectamente, tiene muy buena calidad, muy buena estética y pues bueno, ahí lo tienen para quien guste adquirirlo. Agradezco toda su atención. Yo soy Bushwhacker. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Y pues nuevamente gracias a las personas que comentan, que se suscriben, que dejan comentarios buena onda, porque de pronto aquí en la red de YouTube hay mucha gente que nomás entra a tirar hate, a tirar cosas negativas, pero eso es lo único que se ganan, son un bloqueo, ok. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente, nos vemos hasta la próxima, bye bye.